Buenas noches. Señor les continúe bendiciendo. Me alegra mucho verles en esta noche. ¿Usted se alegra de ver a su hermano, hermana, amigo, amiga que está a su lado? ¿Sí se alegra? ¿Se alegra de estar aquí en la iglesia? A mí me da mucha alegría verles. No sé si le da alegría verme, pero al menos que le dé alegría ver a su hermano, a su hermana, ¿cierto? Algunas ovejitas estaban con algunos quebrantos de salud y no les había visto hace unos días, así que me alegra mucho verles en la noche de hoy. Amigos que nos visitan por primera vez, decirles que son muy bienvenidos. Recuerden que somos una iglesia cristiana bautista de brazos abiertos. Aquí todos son bienvenidos. Lo único que le pedimos es que cuando venga con un corazón grande y dispuesto a recibir del Señor. Amigos que nos visitan de otras iglesias, también muy bienvenidos en esta noche. Amados, el tiempo es breve, tenemos que avanzar y quiero compartirles en la noche de hoy. Vamos a empezar nuestro tema sobre el llamado. ¿Se acuerda que nosotros comenzando el año le pusimos un título a nuestra serie? ¿Qué título le pusimos? ¿Llamados a qué? ¿Alguien recuerda? ¿Llamados a qué? Hemos hablado de varios llamados, 5 llamados. Ahorita les voy a hacer un pequeño recorderis, sobre todo para los que nos visitan por primera vez, pero decirles que a partir de hoy el título cambia. Ya no es llamados a. ¿Se fijaron? Algunos no son muy detallistas y no se dieron cuenta que cambió el título. ¿Cómo se llama? Ya no es llamados a. Ahora, ¿cuál es el título? Vive tu llamado. Así que entramos en la parte práctica de la serie. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, vive tu llamado. Dígaselo por favor, dígale, vive tu llamado. Mírele a los ojos, dígale, vive tu llamado. Espero que no le pregunte cuál llamado. Espero que no le esté preguntando cuál llamado, ¿ok? Bien, amados, nosotros estamos en este tema precioso. Estamos viendo los 5 llamados que Dios tiene para nosotros. Y básicamente esta es la versión de Vida con Propósito 2.0. Porque estamos profundizando, estamos avanzando. Sobre todo profundizando en algunos elementos que en Vida con Propósito se queda ahí un poquito corto, porque es más pensando Vida con Propósito en personas nuevas que apenas están conociendo de Dios. Este tema, aunque yo tengo en cuenta a los que nos visitan por primera vez, pero el tema que estamos estudiando este año es dirigido a personas que quieren profundizar en la palabra del Señor, que quieren sobre todo desarrollar una comunión más íntima y más personal con Dios, los que quieren obedecer a Dios, los que quieren vivir en la perfecta y santa voluntad de Dios, los que quieren vivir los propósitos de Dios. Para eso son estos llamados. Entonces, hemos explicado que la palabra llamado se utiliza más en la Biblia que la misma palabra propósito. Hay más palabras, más versículos que hablan de la forma en que Dios nos llamó. Y hemos hablado de varios llamados. El primero fue que fuimos llamados a ser amados por Dios. Varias predicaciones tomamos para explicar cómo Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser amados por Él. Dios quiere que disfrutemos de una relación íntima y personal con Él. El segundo llamado que estuvimos compartiendo es que somos llamados a pertenecer. ¿Pertenecer a qué? A la iglesia del Señor, a su iglesia, su cuerpo, su familia, su rebaño, su edificio, como usted lo quiera llamar. Varias metáforas estuvimos hablando y estuvimos hablando sobre todo que Dios nos llama a pertenecer a su familia, a su iglesia. Por eso la importancia de que se haga miembro de esta comunidad si nos lleva visitando algunas semanas. También estuvimos compartiendo el tercer llamado, que lo terminamos la semana pasada, y es que nosotros somos llamados a ser como Cristo.
Y ahí también tomamos varias predicaciones para enfatizar la importancia de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que fuimos creados por Dios para ser semejantes a su Hijo Jesucristo, para que nos pareciéramos a Jesús, para que desarrolláramos el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces, esta semana, o más bien a partir de hoy, yo quiero que comencemos a estudiar el cuarto llamado que Dios nos hace. Y ya estamos en la recta final porque son 5 llamados y ya entramos al cuarto. Increíble cómo se nos va el tiempo. Entonces, en ese cuarto llamado que vamos a compartir, es que el cuarto llamado es que Dios nos hace es llamados a bendecir. Ahí lo pueden ver en la diapositiva número 2, llamados a bendecir. Cada uno de nosotros, iglesia, hemos sido llamados a bendecir a otras personas, llamados a bendecir a otras personas. Por eso a partir de hoy vamos a cambiar, repito, el título de la serie. Ya no es llamados a, sino vive tu llamado. Regáleme por favor un momento, vamos a volver a orar. Padre, en el nombre de Jesús te queremos pedir que a través de tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento, nos des una unción y sabiduría de lo alto para poder seguir profundizando en la serie de este año y sobre todo en este tema maravilloso, este cuarto llamado que empezamos hoy, llamados a bendecir a otras personas. Señor, aquí estamos, haznos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. De antemano, gracias por lo que nos vas a recordar y a enseñar en la noche de hoy. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta que tenemos que hacernos, iglesia, es ¿cómo bendecimos a otras personas? Trate de pensar ahí, no vamos a dialogar ahora, no hay tiempo, pero trate de pensar, ¿cómo bendigo a otra persona? Hágase la pregunta en singular, pero también hágasela en plural. ¿Cómo bendigo a otras personas y cómo bendecimos como iglesia a otras personas? Yo no sé qué respuesta tú guste ahí, pero cuando yo voy a la Biblia, nosotros bendecimos a otras personas cuando les servimos, cuando tenemos una actitud de servicio, cuando estamos para servir a los demás. Esa es la manera en que yo bendigo a otras personas. Y hay muchas formas de bendecir a la gente. Puede ser una ayuda física, puede ser ayuda financiera, puede ser apoyo emocional, puede ser apoyo relacional, porque eso tiene que ver mucho entre nosotros cuando apoyamos a alguien en la relación, compañerismo, amistad. También puede ser apoyo práctico con cosas sencillas. Alguien necesita algo y ahí estoy yo para ayudarle en ese algo. También hay muchas formas, muchas, pero muchas. Aquí podríamos pasar buen rato solamente explicando las distintas maneras en que usted puede servir a otras personas que están a su alrededor. Por favor, dígamele otra vez a la persona que está al lado suyo, pero le va a mirar a los ojos y dígale, somos llamados a bendecir. Dígale, somos llamados a bendecir. Cuando usted sirve a otras personas, escúcheme bien, cuando usted está en servicio, en una actitud de servicio, le presta ayuda a otra persona, la Biblia llama a eso que usted está bendiciendo a otra persona. Porque muchas veces nosotros nos quedamos solamente en el plano de la teoría. Por eso quiero que empecemos a actuar un poquito más en la parte práctica. Sí, yo te bendigo, hermano. Dios te bendiga. Sí, eso suena muy lindo. Pero ¿cuántas veces llevamos eso realmente a la práctica? Entonces, por favor, recordemos un poquito que cuando estuvimos viendo la campaña Vida con Propósito, estuvimos recordando que uno de los propósitos por los cuales Dios me formó fue para servirle a Él. Yo no sé si se acuerda de la campaña, pero Dios a mí me creó y me formó para su servicio. Entonces ese servicio yo le sirvo a Dios cuando sirvo a otros en medio de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces yo no voy a pasar mucho tiempo
explicándoles eso porque eso ya fue cubierto en la campaña Una vida con propósito, pero recordar un poquito que Dios los ha formado de manera única. Todos nosotros hemos sido formados de manera única y eso lo estuvimos también recordando en Vida con Propósito. Aquí lo enseñamos en la iglesia, llevamos años enseñando eso. Hay varias cosas en las cuales nosotros identificamos 5 elementos para saber cómo es que una persona es diferente a otra. Y nosotros aquí estudiamos eso cuando analizamos sus dones espirituales. Todos no tenemos los mismos dones. De hecho, la Biblia, Pablo lo dice, ¿son todos maestros, sanan todos, hablan todos lenguas? No. ¿Por qué? Porque a todos se nos dan dones diferentes. No solamente hay dones diferentes, sino que también hay un latir del corazón diferente. Todos aquí tienen un latir diferente, un llamado distinto. De pronto usted tiene mucha carga, de pronto mucha pasión para servir a los niños. Otros no, otros de pronto tienen carga, su corazoncito late es para bendecir y ayudar a las personas de la tercera edad. Hay que saber entonces en la iglesia identificar en dónde está su latir del corazón para poderle ubicar en los distintos ministerios. También aquí les ayudamos y enseñamos que Dios nos ha creado de una manera única y sobre todo que nos ha dado habilidades diferentes. Lo que tú sabes hacer no es lo mismo que la persona que está al lado tuyo. Todos aquí somos distintos. Yo hay ciertas cosas para las cuales estoy totalmente negado. Yo no sirvo para ciertas cosas, para otras soy muy bueno. Yo tengo que saber para qué soy bueno. Yo tengo que saber para qué es que Dios me creó. Y sobre todo entender lo que estamos empezando hoy, que lo vamos a profundizar en las próximas semanas, que yo soy llamado a bendecir a otras personas. Dios también le hemos enseñado que nos ha hecho con una personalidad única. Aquí hay personas muy extrovertidas, como también hay otras personas aquí muy introvertidas. Ni la una personalidad es mejor que la otra, no, todas son buenas. Simplemente que nosotros tenemos que poner esas personalidades al servicio del Señor. También aquí todos tenemos experiencias diferentes. Lo que te ha pasado a ti no me ha pasado a mí, no necesariamente. Pero Dios usa esas experiencias para su honra y para su gloria. Aún experiencias de dolor las utiliza para bendecir a otras personas. Nosotros hemos estudiado esos 5 elementos a través de una clase que dictamos aquí en la iglesia y la llevamos dictando por años, que es la clase 401. Esa clase años atrás era la 301, sino que invertimos el orden de las clases y es una clase sobre todo que la hemos llamado Descubriendo mi ministerio en la iglesia. Es una clase donde nosotros le ayudamos a que tú identifiques estas 5 características, estos 5 elementos de tu personalidad única, de que has sido creado de una manera única y sobre todo enfatizamos los dones. Le ayudamos a que identifiques los dones que Dios te ha regalado. Hemos utilizado distintos formatos, aún en alguna oportunidad estudiamos un test de más de 100 preguntas para ayudarle a identificar tus dones, dones primarios y dones secundarios. Aquí le enseñamos eso. Así que si vienes de otra iglesia y nunca te ayudaron a identificar tus dones, sino que te llamaron al servicio a dedo, porque así hacen muchas iglesias, venga, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Me puedes ayudar en aquello? A dedo, pero no le aplican ningún test de dones. Entonces aquí le ayudamos a que identifiques qué dones le ha regalado el Señor. Los invito entonces en la noche de hoy para que leamos Efesios capítulo 2 versículo 10. Este es un pasaje bíblico que lo hemos compartido desde el comienzo del año, pero necesitamos volver a refrescar la memoria. ¿Están todos? Efesios ¿qué? 2:10. Y dice Pablo a la iglesia de Éfeso: somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Creados en Cristo Jesús para qué? Para hacer las buenas, para hacer las buenas obras que Dios ¿qué? De antemano ya había planeado. Entonces Pablo nos dice que somos
como dicen otras versiones bíblicas, que somos hechura de Dios, que somos creación de Dios y que fuimos sobre todo creados con un propósito. Fuimos creados para buenas obras. Y esas buenas obras, yo quiero que de una vez sepa, esas buenas obras la Biblia la llama servicio. Las buenas obras que tú haces es el servicio que haces a los demás. Entonces quiero que de aquí en adelante, cuando encuentres en la palabra que tú fuiste llamado para buenas obras, de una vez relaciónelo con la palabra servicio. Hay una palabra que utilizamos en la iglesia que quiero que de una vez se vaya familiarizando, y es que no solamente se llama servicio, sino que también lo llamamos ministerio en la iglesia. Un ministerio es un área de servicio. Por eso en el gobierno colombiano, como nuestro país, tenemos ministerios donde hay funcionarios prestando un servicio a la sociedad, al pueblo. Ministerio de Gobierno, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación. Pues aquí en la iglesia, la palabra de Dios nos enseña que en las iglesias también hay distintos ministerios. Aquí hay áreas de servicio en nuestra comunidad. Por eso tenemos que entender, mis amados, que cuando nosotros hablamos de que fuimos creados para buenas obras, que fuimos creados para servir a otros, otra manera de decirlo es que nosotros fuimos creados para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Tú tienes que ser una persona de bendición. Bendición. Porque hay personas que lastimosamente funcionan es para no bendecir, sino maldecir a otras personas. Entonces es entender, iglesia, que tú y yo no fuimos creados para solamente ocupar un espacio, como estuvimos estudiando en Una Vida con Propósito. No solamente fuimos creados para vivir una vida centrada en nosotros mismos, una vida totalmente egocéntrica. No, fuimos creados para los demás. Dios nos puso en este planeta, nos puso en esta ciudad, nos puso en esta iglesia para que nosotros contribuyamos, para que nosotros aportemos, para que nosotros nos demos a los demás. Y sé que este mensaje no es muy atractivo, porque nosotros no estamos muy dados a estar pensando, ¿y yo cómo bendigo a alguien? ¿Yo cómo bendigo? Dios, hoy quiero bendecir, Señor, ayúdame, hoy quiero bendecir a mucha gente. No, nosotros casi nunca hacemos eso. Siempre es, ¿a mí quién me bendice? Y siempre somos nosotros pensando, ¿quién me va a bendecir a mí? Tenemos que cambiar el orden, hay que cambiar el chip, ¿cierto? Entonces, eso, repito, cuando hablamos de bendecir a otros en la iglesia o fuera de la iglesia, eso lo llamamos ministerio. Entonces, la palabra ministerio es una palabra que no voy aquí a entrar en profundidades, que viene del griego y que del latín. Todos ustedes, muchos se saben esas historias ya, pero simplemente decirles que la palabra ministerio, de ahí es donde se desprende la palabra ministro. Un ministro de Dios, lastimosamente, en la iglesia, por los años y por la tradición, no sé exactamente en el momento preciso en que eso cambió, pero sí sabemos un poquito la historia de que primero todos éramos ministros, todos estábamos para servir, porque ministro es un siervo, una persona que sirve. Pero llegó un momento en que se le decía ministro solamente al que se paraba en el púlpito a compartir. Ahora quedamos con el ministro de Dios, ¿cierto? Por eso en esta iglesia es una iglesia que es guiada por propósitos. Llevamos más de 20 años enfatizando que somos una iglesia guiada por propósitos, y en esta iglesia hay pastores y ministros, totalmente diferente. Yo como pastor, pero todos ustedes son ministros. Ministro es el hijo y la hija de Dios que pone los dones al servicio de los demás. Respetamos el lenguaje de otras iglesias evangélicas, pero el lenguaje de nosotros aquí en Redil Norte es que aquí hay pastores y ministros. ¿Ok? No todos los ministros son pastores, ¿cierto? Pero los pastores sí son ministros, porque estamos para servir a todos, pero no todos los ministros son pastores, porque aquí los ministros son las personas de la iglesia, los miembros de la iglesia que ya han ido avanzando y que ya colocan los dones espirituales al servicio
de los demás. Entonces, mi trabajo como pastor coordinador en esta iglesia, tenemos un equipo pastoral. Mi trabajo es estar mentoreando al equipo pastoral, pero también mi trabajo como coordinador es dar visión a la iglesia. Visión a la iglesia. Y uno de los trabajos, de las tareas, del llamado que Dios me ha hecho especialmente en esta iglesia es a ocuparme más de la palabra, de la predicación de la palabra. El equipo pastoral que tengo me ayuda más con la parte del pastoreo, con la parte de los discipulados y todo lo demás que se hace en la iglesia. Entonces, si alguien alguna vez le pregunta ¿cuántos ministros tiene la iglesia?, no vaya a decir 3 o 4 pensando en el equipo pastoral. Si alguien le pregunta ¿cuántos ministros hay en la iglesia?, ¿usted qué va a responder? ¿Cuántos? Carlitos. Muchos. Muchos ministros hay en la iglesia Redil Norte, muchos ministros. Entonces, por favor, si está tomando apuntes, entonces coloque por algún ladito donde está tomando apuntes, coloque ahí: mi llamado de vida es ser un ministro de la iglesia. Mi llamado de vida para las mujeres es ser una ministra de la iglesia. Y les voy a complementar eso. Jóvenes, adultos que me están escuchando, este llamado es para todos, jóvenes y adultos que me están escuchando. Mire, tú estás llamado a ser un ministro, una ministra, pero aquí viene lo que le voy a agregar: bivocacional. Un ministro bivocacional. De eso estuve hablando al comienzo del año, que fue la introducción a esta serie. Ahora sí vamos a profundizar un poquito. ¿Cómo así, Renzo, que yo tengo un llamado bivocacional? Mi llamado bivocacional. Bueno, voy a explicar un poquito más eso. Mi llamado de vida es a ser un ministro bivocacional de Jesús. Porque somos ministros ¿de quién? De Jesús. Estamos al servicio de Jesús. Él es el que nos está llamando para servir en su iglesia. Bivocacional. Es como la palabra, para que más o menos la puedan ahí entender un poco más. Es como cuando hablamos de un lente bifocal. Bifocal. Cuando hablamos de algo bifocal, es que sabemos que son esos anteojos donde tú puedes ver de dos formas al mismo tiempo: de lejos y de cerca. Eso es lo que llamamos un bifocal, ¿cierto? Entonces, y así podemos ver con claridad. Pero cuando hablamos de ministros bivocacionales de Jesús, significa que no importa lo que hagamos en la vida, ustedes lo deben de hacer por dos razones y no solamente por una: porque ustedes son ministros bivocacionales. Lo está haciendo, sí, porque hay un salario, porque tiene que sostener a su familia o porque le gusta hacerlo, por lo que sea. Pero la segunda razón es porque está ahí en ese lugar al servicio de Jesús. Cuando yo soy consciente que en la universidad, que en la empresa, que en el trabajo, que en el lugar donde Dios me ha colocado, que estoy ahí para cumplir un ministerio, nuestra vida cambia. Mi enfoque cambia. Porque siempre vamos a estar pensando cómo voy a bendecir a otras personas en esa empresa. Siempre voy a estar pensando: Señor, úsame en este trabajo. Señor, úsame con estas personas. Señor, muéstrame. Y si tú estás en la escuela de líderes, yo creo que me está entendiendo mucho más el mensaje que le estoy dando cuando estamos en el centro de la voluntad perfecta de Jesús. Cuando estamos siempre: Señor, yo quiero estar ahí en tu obra. ¿Qué estás haciendo en este lugar? Yo quiero conectarme contigo. Yo quiero que me uses para tu honra y para tu gloria. Y ahí es donde entonces nos convertimos en instrumentos ¿de qué? De bendición en el lugar donde nosotros estamos. Ustedes saben, amados, que si nos ponemos la mano en el corazón, cuando no tenemos esto consciente en nuestra vida, cuando no somos conscientes de este llamado, muchas veces nosotros, a pesar de llevar años en el evangelio, estamos en las empresas y en los trabajos y en los lugares donde Dios nos ha puesto, no como personas de bendición, sino como personas que estamos colocando muchos problemas y dificultades a los demás. Y a veces nos hemos convertido hasta en piedra de tropiezo para otras personas. Y cuando se dan cuenta que somos hijos, hijas de Dios, que somos evangélicos, algunas personas hasta se sorprenden y dicen: ¿ese es un hijo de Dios? ¿Esa es una hija de Dios? Porque si esos son los evangélicos, una vez le escuché a alguien decir: yo no quiero ser evangélico.
Por eso, amados, esto tiene que ir de la mano con nuestro tema anterior. El tema anterior es que tú y yo tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Porque algunos simplemente están llenos de doctrina, llenos de teología, solamente tienen ortodoxia en su cabeza, pero no tienen ortopraxia. No hay práctica, no hay vida, no hay santidad, no hay cambio. Y por eso no nos creen. Por eso, iglesia, tenemos que, repito, volver a entender que tenemos un llamado bivocacional. Yo no sé qué profesión tengas, todas son dignas, todas son hermosas. No hay una profesión que uno diga, esta es más digna. No, todas son dignas mientras no robemos. Todos los trabajos son dignos delante de Dios. No sé, puede ser que seas taxista, puede ser que seas abogado, puede ser que seas contador. Aquí hay enfermeros, amas de casa, hay maestros, hay fabricantes. Yo no sé qué profesión tengas, pero si somos hijos de Dios, si somos hijas de Dios, esa profesión yo tengo que ponerla en práctica por dos razones: para ayudar a otros y para honrar y darle la gloria al Señor a través del trabajo. Ahí es donde cambia la concepción ya del trabajo. Por eso ya no podemos ver el trabajo como una carga, sino como una bendición. Ese es el problema cuando el enfoque de nosotros está, y ahí cambia. Cuando usted cambia ese chip, para usted ya no va a ser difícil ir a la empresa. Para usted ya no va a ser difícil ir a la universidad, porque sabes que vas a ir con un propósito, independientemente del patrón, independientemente del jefe, independientemente de los compañeros, porque no estamos en el cielo. Aquí estamos de paso, en un mundo pecador, en un mundo caído, donde hay injusticia, donde personas no se comportan con los valores de la Biblia. Pero nosotros somos hijos, hijas de Dios, que tenemos que pensar totalmente diferente. Todo lo que hago en la vida, si soy un seguidor de Jesús, entonces tengo que entender que tengo un llamado bivocacional para servir al Señor. Tengo un trabajo, pero en ese trabajo debo de ayudar a otros, y así también le doy la gloria al Señor. Ayudo a otros y le doy la gloria a Dios. Eso es lo que significa ser un ministro bivocacional. Colosenses capítulo 3, versículo 17, por favor, acompáñenme. Hoy es la introducción apenas de este llamado. No se me vaya a perder las próximas predicaciones, porque vamos a profundizar. Mire lo que dice Colosenses 3, 17. Pablo le dice a la iglesia de Colosa: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios dice que hagan lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Y eso aplica para todo lo que hacemos en la vida. Cuando uno no tiene esto en claro, por eso es que a veces bajamos con rabia a sacar la basura, porque no entendemos que todo lo que hacemos hay que hacerlo como para el Señor. Por eso a veces hay ciertos oficios en la casa que nos cuesta hacerlos, pero cuando cambiamos el chip, sabemos que lo hacemos para el Señor, para ayudar a nuestro cónyuge, ayudar a esa mamá, ayudar a ese familiar. Estoy empezando a hablar hasta en cosas del hogar, pero hablemos también de la empresa, hablemos de la universidad. Todo en sus vidas puede convertirse en un ministerio, pero si lo hacen realmente para ayudar a otros y para darle la gloria al Señor. Por eso Pablo dice que hagan lo que hagan. Eso se convierte en parte de su ministerio, pero si realmente tienes la motivación correcta. Ojo, la motivación y la actitud correcta. Por eso las tareas de servicio se convierten en tareas significativas cuando lo hago por amor a Dios. Cuando yo lo hago por amor al Señor. Por eso en la iglesia, para pertenecer a un ministerio, tú tienes que verlo no como una carga, no como una obligación, sino como un privilegio de poder servir a otros, de bendecir a otras personas y hacerlo todo en el nombre del Señor. Cuando ya entiendes eso, amado, las cosas cambian en nuestra vida. Por eso todo lo que nosotros hacemos
tenemos que hacerlo bajo estos parámetros. Así que todo en su vida, si lo hago en esta forma, llega a ser muy significativo para otras personas. Entonces, amados, el hecho es que el llamado a la salvación y el llamado al servicio van de la mano. Fui salvo para servir. Fui salvo para servir. No sirvo para salvarme. No, eso sería salvación por obras. No, soy salvo para servir. Así que cuando ustedes se convirtieron en creyentes, cuando cruzaron esa línea, no solamente fueron llamados para ser salvos, sino que fueron llamados para servir. Por eso hay que entender, el llamado es a bendecir, el llamado es a servir a otras personas. Y para hacer una diferencia con su vida, por favor vaya pidiéndole al Señor, si no estás en algún ministerio de la iglesia: Señor, yo quiero bendecir a otras personas. Yo quiero formarme como un ministro de la iglesia. Por eso quiero invitarles para que leamos Gálatas capítulo 1, versículo 15, cuando Pablo le dice a la iglesia de Galacia: pero a Dios le agradó, dice Pablo, le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. Así lo traduce la palabra de Dios para todos. Me gusta que coloca el énfasis en que me llamó a su servicio. Entonces, una vez más, ahora me le va a decir a la persona que está al lado suyo, dígale: Dios nos llamó para servir. Ahora dígale en plural: Dios nos llamó para servir. Ok, entonces este es el cuarto propósito de sus vidas. Se trata del cuarto llamado en sus vidas. Son llamados a servir, fueron formados para servir, fueron hechos para el ministerio, fueron llamados a bendecir. Por eso hoy quiero invitarles a que conozcan, mis amados, los beneficios increíbles que suceden en tu vida cuando comienzas a cambiar el enfoque de ustedes mismos hacia el servicio. Voy a partir de hoy, voy a empezar a hablarles de beneficios de servir a otras personas, de ponerme al servicio del Señor. ¿Qué pasa cuando uso mi vida para servir y bendecir a los demás? ¿Qué pasa cuando empiezo a dejar de pensar acerca de mí todo el tiempo y comienzo a pensar en las otras personas en mi vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando dejo de pensar cómo es que los demás me pueden servir y cambio más bien por cómo puedo servir a los demás? ¿Qué cambia? ¿Qué pasa en mi vida? Bueno, el primer beneficio de servir a los demás, sobre todo cuando le servimos desinteresadamente, número uno para los que toman apuntes, y los otros puntos serán la próxima semana: crea gozo en mi vida. Crea gozo en mi vida. Cuando sirvo a los demás, esto trae enormes cantidades de gozo a nuestra vida. Enormes cantidades de gozo. Ahora, la mayoría de las personas están buscando la felicidad en lugares equivocados. Lo hemos visto en Vida con Propósito. Buscan la felicidad en el placer, en el poder, en las posesiones, en su posición, en el prestigio, en la popularidad. Pero ahí no encontramos realmente la verdadera felicidad. Algunos están buscando éxito. El éxito no trae realmente satisfacción verdadera cuando lo estás buscando en el lugar equivocado. El sexo no trae satisfacción verdadera, el salario no trae satisfacción verdadera, así le aumenten el sueldo. El estatus no trae satisfacción verdadera porque son cosas temporales, son cosas pasajeras. El gozo permanente no viene a través de estas cosas: sexo, estatus, salario, no. El gozo verdadero viene es a través del servicio, a través del servicio. Y cuando hablamos del servicio, hablamos de entregar mi vida a los demás. Recuerden esas palabras hermosas que después vamos a profundizar, cuando Jesús dijo: yo no vine a que me sirvan, sino a servir a los demás. Entonces, iglesia, al entregar mi vida, ahí estoy yo sirviendo. Dios nos ha creado de tal manera que cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, el gozo fluye en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque Dios nos da de su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo en nuestra vida es el que produce gozo. La mayoría de la gente no conoce los secretos
de cómo es que nosotros producimos gozo en nuestra vida, que sabemos que es el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el secreto del gozo? La gente realmente a veces no sabe esto. Yo no voy a profundizar demasiado, solamente decirles que hay dos secretos, y los podemos llamar secretos o claves, ¿cierto?, del gozo. Y se las voy a compartir rápidamente. Número uno, el primer secreto del gozo es dejar de enfocarme en mí mismo. Cuando te dejas de enfocar en ti mismo, ahí es donde se produce ese gozo. Entre más se enfocan en sí mismos, más miserables se van a sentir. Así de sencillo. Por eso no es casualidad que las palabras miseria y miserable provengan de la misma raíz, de la misma palabra. Por eso tienen que cambiar su enfoque de enfoque interno, que todo es acerca de mí, a un enfoque externo, que es todo acerca de Dios y de servir a los demás. ¿Me estoy comunicando, iglesia? ¿Se está entendiendo el mensaje como tal? No solo en la cabeza, porque intelectualmente estoy predicando sencillo. Mi pregunta va más, si estamos aplicando esto al corazón, si está bajando al corazón, porque de aquí tenemos que salir tomando decisiones, hacer cambios en nuestra vida. Cuando cambias ese enfoque, eso es un movimiento maravilloso que se forma en la iglesia. Es lo que llamamos un movimiento contracultura, porque todo en nuestra sociedad dice que todo es acerca de ti. Todos los anuncios, la publicidad, todo es acerca de ti. Lo hacemos por ti, hazlo a tu manera, eres el número uno, eres el mejor. Pero aquí empezamos a hablar, es para bendecir a otras personas. Por eso, cuando comienzas a dar más de tu vida, entre más des, ¿qué crees que va a ocurrir en tu vida? Sencillo, va a fluir más gozo en tu vida. Un buen ejemplo de eso es el apóstol Pablo cuando le escribió a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 17. ¿Están conmigo? Filipenses 2, 17. Mira lo que dice Pablo. Pero aunque yo sea derramado como libación, libación es ofrenda líquida. Pero aunque yo sea derramado como libación, como ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Pablo dice que a pesar del sacrificio y del servicio, él está ahí para darse a los demás. Es una realidad que la gente más útil es la gente que es más feliz en la vida. Empiece a buscar cuál es la gente más feliz y se va a dar cuenta que es la gente que está al servicio de los demás. Entre más útil seas, más feliz serás. Entre más egocéntrico seas, más infeliz vas a ser en tu vida. Así es que Dios nos ha creado. Por eso Dios decía, más bienaventurado es dar que recibir, que lastimosamente algunos teólogos de la prosperidad solamente hablan de plata, ¿cierto? Más bienaventurado es dar que recibir. No, eso se aplica a todo, a todo, a todo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 4 y 5. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense, doble gozo, regocíjense. La bondad de ustedes, ojo, la bondad de ustedes sea conocida, ¿en dónde? ¿En dónde, iglesia? De todos los hombres, de todos los seres humanos. El Señor está cerca. Observen cómo Pablo asocia el gozo con ser bondadoso con los demás, servicial con los demás. Están conectadas las dos cosas. Tú no vas a tener gozo en tu vida si no te das a los demás. Pablo es muy claro en este concepto. Hay otro pasaje que nos da mucha más claridad, que es Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4. ¿Van conmigo? Mire lo que dice. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren ¿qué? Interesarse en los demás. Ese es el versículo para memorizar esta semana que viene. Por favor, anótelo ahí. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Así que si te hace falta gozo en tu vida, si no eres feliz lo suficientemente ahora, ¿qué tienes que hacer? Ya le di los dos secretos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Empezar a qué? Me encanta cuando todos contestan en coro. ¿Qué tienes que empezar a hacer? Servir, bendecir a otras
personas. Busque un lugar donde puedas ofrecerte como voluntario en la iglesia. Un ministerio que tú digas, apenas estoy empezando a capacitarme, pero yo quiero ser útil en esta iglesia. Dígale a los pastores, dígale, póngame a hacer algo. ¿Cuándo lavan los baños de esta iglesia? ¿Cuándo trapean, barren? ¿Cuándo limpian sillas? Yo quiero colaborar. Por ahí empezamos, ¿o no? ¿Cuándo el pastor no va a predicar? Yo puedo colaborarles predicando. No, no empiece por ahí. Empecemos con las tareas más lindas de la iglesia. Aquí siempre hemos medido el servicio de muchas maneras. Hoy no tengo tiempo, otro día les cuento una historia fascinante cuando fueron a llamar un misionero para la obra, pero bueno, hoy no tengo tiempo para hablarles del servicio, pero se las dejo de tarea, voy a tenerla de tarea para la próxima semana porque es larguita la historia, sino que se me vino a la mente en este momento. Ahora, si no estás bendiciendo a otros en este momento, iglesia, hablando de tu vida, hablando de tú como persona, tú estás viviendo entonces una vida muy egocéntrica, muy egoísta. Y una vida así no es una vida que agrada al Señor. Centrados en nosotros mismos. Yo no te voy a juzgar. Y es más, yo los veo a ustedes, esto no es para ustedes, esto es para algunas ovejas del domingo. Años y años y años y nunca participan de un ministerio de la iglesia. No, solamente vienen y reciben, no más. Siga viniendo. Aquí estamos para bendecirte. Pero qué bueno que te unieras a esta causa, a este movimiento y que también dijeras, yo quiero bendecir a otras personas. ¿Para qué soy bueno? Yo quiero que me usen. Por eso quiero decirle que el segundo secreto del gozo, el segundo secreto es cuando uso mis dones espirituales para ayudar a otros. Cuando uso mis dones espirituales para ayudar a otros. Entonces el gozo viene de dejar de enfocarme en mí mismo y el gozo viene de usar mis dones para ayudar a otras personas. Cuando tú utilizas tus dones, los dones que el Espíritu Santo te dio para ayudar a otras personas, eso, amados, produce una satisfacción en nuestra vida, eso produce una plenitud, eso produce gozo, porque uno se siente realizado. Yo estoy usando lo que tú me diste para tu honra y para tu gloria. El apóstol Pedro, escribiendo en una de sus carticas, en la primera carta, capítulo 4, versículo 10, Pedro le dijo a la iglesia, y el Espíritu Santo nos dice a nosotros: cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios, úsenlo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. Todos ustedes que son hijos, hijas de Dios, como mínimo han recibido un don espiritual. Como mínimo, todos hay que colocarlo al servicio de la iglesia. Somos bendecidos para hacer una bendición. Por eso ese eslogan que utilizan algunos, bendecido para bendecir. Soy bendecido para bendecir a otras personas. Somos bendecidos, iglesia, para hacer una bendición no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Repito otra vez la pregunta con que empezamos: ¿y cómo bendigo a otras personas? ¿Y cómo sirvo a otras personas? En este caso, con este punto, bendecimos a otros mediante el uso de nuestras habilidades, mediante el uso de nuestro tiempo, mediante el uso de nuestros talentos y de nuestro tesoro. Por eso aquí, como una ayuda mnemotécnica, le hemos enseñado que tú y yo estamos llamados a entregarle a Dios nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro al servicio del Señor, al servicio de los demás. Servir desinteresadamente a los demás no solo creará gozo en nuestra vida, sino que hay otros beneficios que vamos a seguir estudiando la próxima semana. Si usted quiere saber cuáles son los otros privilegios, las otras bendiciones, los otros beneficios de bendecir a otros, entonces está cordialmente invitado para el próximo sábado a esta misma hora y en este mismo lugar. Dígale a la persona que está al lado suyo: no te vayas a perder
la prédica de la próxima semana, que va a estar muy buena. Va a estar muy buena. Vamos a aterrizar este sermón. Aquí aterrizamos los sermones. Si paramos acá, usted se va con una cantidad de información y bueno, vamos a compartir lo siguiente. Nosotros en agosto, que ya es la próxima semana, vamos a compartir algo que es la feria de ministerios. La feria, ahí está, mira, la feria de ministerios. Entonces va a ser el penúltimo, no el último, sino el penúltimo fin de semana de agosto. No el último, sino el penúltimo. Y ahí vamos a tener una feria de ministerios. Ahora en agosto es muy popular aún a nivel mundial. ¿Qué es lo que se celebra en Medellín? La Feria de Flores. Pues nosotros vamos a tener nuestra propia feria. ¿Feria de qué? De ministerios. Entonces ese sábado y ese domingo, ¿por qué los 2 días? Los 2 días. Alrededor de la iglesia solo va a estar la nave del centro, alrededor van a ver los stands de ministerios de la iglesia, áreas de servicio. Renzo, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia? ¿En dónde puedo ser útil? Bueno, los vas a ver, va a estar por aquí, no sé, no tiene que ser, es un ejemplo, puede estar por aquí alabanza, música, puede estar por allá bienvenida, por allá pueden estar los niños, por aquí puede estar consejería, por aquí puede estar muchos ministerios. Y usted se va a acercar a cada stand, le van a entregar un plegable, le van a orientar de qué es lo que hace ese ministerio, y usted con todos esos ministerios, con algunos se va a identificar. Y si usted es nuevo, dígale, yo quiero ayudar en este ministerio. Y aunque no sea ministro oficial de la iglesia, puedes empezar a colaborar. Oficialmente tienes que ver una clase que damos en la iglesia para que seas un ministro oficial. Damos una clase en la iglesia que se llama Descubriendo mi ministerio en la iglesia. Vamos a mirar la otra diapositiva, por favor. Ustedes están familiarizados con ese diamante de béisbol. En ese diamante de béisbol, para que sepan cómo es la ruta de capacitación de nuestra iglesia en cuanto a las clases. Las clases que damos en esta iglesia son las bases, los pilares, los fundamentos para tu crecimiento. Entonces, lo primero que compartimos con ustedes allá cuando está el número 1 es compromiso a la membresía. No puedes, por favor, saltarte compromiso al ministerio para estar en un seminario que dicta mi esposa, donde le ayuda a identificar los dones espirituales sin haber primero pasado por la clase de membresía, la clase de madurez y la clase de misión. Tienes que ver todas las demás clases para poder estar en la clase de ministerio. Esa es la ruta de capacitación. Ay, Renzo, es que yo ni siquiera soy miembro. Pues entonces anótese para la próxima clase. No se puede anotar ahora porque se cerraron ya las inscripciones. En este momento estoy capacitando un grupo de membresía. Termino ese grupo y arranco con otro. Pero lo que sí puede hacer al final, por favor, equipo pastoral, me ayudan. Al final acérquese a uno de los pastores y dígale, yo quiero que me anoten para la clase de ministerio. Si usted ya vio membresía, si ya vio madurez, si ya vio misión, entonces anótese para la clase de ministerio, porque necesitamos dar esa clase urgente para poder entonces ubicarlo en algún ministerio de la iglesia. La idea, mis amados, y el llamado es que todos los que estamos en este lugar no solamente seamos miembros de esta iglesia, sino que seamos ¿qué? Les escucho, que seamos ¿qué? Ministros. ¿No le parece muy lindo cuando le dicen tú eres una ministra? Si tienes una mujer a un lado, dígale tú eres una ministra de Dios. Eso no suena muy bonito, eso suena muy hermoso. Los varones que le digan tú eres un ministro de Dios, eso suena muy lindo. Pero más que sonar lindo, es un privilegio servirle al Señor. Alabanza, adoración, por favor. Vamos a terminar este tiempo orando, dándole gracias al Señor. Iglesia, cuando uno lleva años sirviendo al Señor a través de la iglesia, uno ya no ve esto como una carga, uno lo ve como un privilegio, el poder ser obreros del Señor. ¿Se acuerdan, amados, cuando el Señor dijo en el Evangelio, la mies es mucha, los obreros pocos? Rueguen al Señor de la mies, ¿que qué? Que envíe ¿qué? Obreros
Estoy orando por ministros en esta iglesia. Esta semana voy a estar orando por ti. Y voy a estar orando específicamente pidiéndole al Espíritu Santo que te inquiete. Porque algunas ovejas del domingo me han sacado vacaciones espirituales. Llevan años que se salieron del ministerio. Están en vacaciones. Sacaron un sabático que ya no es un año, ya llevan 2, 3, 4 años de sabático. Voy a orar para que se acabe ese sabático. Voy a orar para que Dios te inquiete y te diga: yo te necesito. En mi iglesia te necesitamos. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale: Dios te necesita. Dios te necesita. Te necesitamos en este lugar. Oremos. Oremos. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso. La semana pasada enfatizábamos que era imposible vencer las pasiones y apetitos de nuestra carne si no dependíamos de tu Santo Espíritu. Pues hoy también, Señor, quiero decirle a tu iglesia y recordarle que es imposible entender estos conceptos, imposible prestar un servicio a la iglesia si no entiendo que necesito depender del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el gozo que proviene del Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en paz y gozo en el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios para poder amar la obra de Cristo. Por eso, a través de esta aplicación, de este cántico, pidamos llenura del Espíritu, pidamos presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Y después terminamos exaltando y glorificando al Señor. Adoremos al Señor. El Espíritu del Santo Dios está sobre ti. Las buenas nuevas llevarás con su unción. El Espíritu del Santo Dios está sobre ti. Las buenas nuevas llevarás con su unción. A los pobres te envió este año donde hay que sanar. este día Liberar a los cautivos. este año Traer luz a la